Ok, ya. Entonces les estaba diciendo que entonces cuando el pueblo no se adhiere libremente a esa magnanimidad de Dios, cabe de esperar que las tristes consecuencias del rechazo inviten a creer. O sea, ¿pero cuándo va a creer? Como decimos ahora, cuando se toca fondo. ¿Se fijan? ¿Se fijan en eso? Por eso Dios dice en la página 128, permite la obstinación en el rechazo de la palabra, causa provocadora, oigan la palabra, del castigo en vista de la salvación. Eso tiene que ver mucho con el tema de hoy de Pablo, o de ayer domingo de Pablo. O sea, a ese que está viviendo en incesto, sáquenlo y entréguenlo a Satanás. Así dice, ¿verdad? Eso se pareciera muy fuerte, pero es decir, lleva este sentido pedagógico, lleva el sentido de que esta persona sintiéndose, sabiéndose excluido, piense, razone, concientice, y entonces en ese momento cambie. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. O sea, el tema de su ceguera, el tema de su sordera, si ustedes quieren, es el proceso humano que tiene que vivir y que, pues, el ser humano con su libre albedrío lo hace y bueno, Dios lo respeta, pero eso va a tener sus consecuencias. Pero ¿qué diríamos entonces? Que Dios está esperando en esas consecuencias que esta persona reaccione, ¿verdad? Entonces, solo cuando el hombre toca fondo del mal es capaz de reaccionar en vistas de su salvación. ¿Cuándo pudo regresar el hijo pródigo a la casa de su padre? Cuando tocó fondo. Cuando tocó fondo. Y quería comerse la comida de los... No cambió cuando estaba gastándoselo todo en grandes fiestas. Tampoco cambió cuando estaba, ¿qué? En los banquetes, ni cuando pidió la... No, cambió cuando estaba en una situación de desgracia, ¿verdad? Entonces, vean que la situación está así. Pero fíjense una cosa importante de este primer Isaías, que a veces nosotros lo escuchamos en esta pandemia, porque entonces eso sería como un momento de purificación. Y hoy dice la gente así, no, este momento va a ser que la mayoría de las personas cambiemos y seamos mejores personas y que seamos más solidarios, más conscientes, bueno, todo eso. Así tendría que ser, pero al ser humano se le olvida, vuelve a olvidar nuevamente. O sea, esa memoria histórica se le olvida. Y entonces al olvidarse, vuelve otra vez, ¿verdad? Entonces, el endurecimiento es, por tanto, fíjense, el endurecimiento del corazón es manifestación del amor que Dios tiene por el hombre. Entonces, cuando Jesús dice que cuenten parábolas, porque no vaya a ser que oyendo entiendan y vean y se salven, quiere decir que no van a pasar el proceso auténtico, y cuando no es el proceso auténtico, más rápido se le va a olvidar. ¿Me comprende? Porque la palabra sí es vida, sí es activa, sí es, pero no es mágica, sino que tiene que ver todo un proceso humano que la desarrolle. Entonces dice, es una manifestación del amor de Dios que Dios tiene por el hombre, constituyendo una última y dramática ancla de salvación. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que al final lo que Dios quiere es que el ser humano se salve. Toda la historia de la salvación es eso. Pero lo que pasa es que en la suficiencia del hombre, si no vean la imagen, la escena del hijo pródigo, qué carácter y qué temple para pedir su herencia. Luego, sin haberla él trabajado y todo, gastarla con banquetes y con toda la forma de vida, como dirían hoy, dándose la vidaza, ¿verdad? Esa no es vida, dice la gente, esa es vidaza. Bueno, se estaba dando la vidaza, pero se acabó, no es para siempre.
Y entonces viene ese proceso nuevamente para abajo, ¿verdad? Entonces, en ese proceso, ya esa dice, es la última y dramática ancla de salvación para alzarse ante la desgracia. Ahí está, el hijo pródigo en la desgracia y me levantaré. Se acordó, ¿verdad? Se acordó, tocó fondo y entonces se acordó y entonces pudo. Entonces, quiere decir que sí funciona, pero se fijan que es muy fácil comprenderlo si uno comprende el tema desde el Antiguo Testamento. O vamos perdidos, o van conmigo. ¿Sí van? Ok. Entonces, la catástrofe se verifica, pierde así su carácter de absurdo. O sea, cuando ya estamos en la situación de desgracia, pues ya sabemos, ¿verdad? Sí, me lo dijeron, esto me lo dijeron. Sí, yo no quise hacer caso, se verifica. La desgracia, la catástrofe, ya entonces podemos ver. Ya no es algo que no miramos, sino ya lo estamos sintiendo, ya lo podemos ver. Y entonces ya no es una situación absurda, irracional, fatal. Ya no, sino que antes había sido revelada oportunamente por la palabra. Pero ante el fracaso de lo que estamos viendo, entonces solo que nos toca acogernos con todo el corazón a esa palabra para salvarnos. Ese es el tema del primer Isaías. Entonces, el momento que nosotros llamamos como castigo, que está en el capítulo 6 del 11 al 13, solo la aceptación del juicio divino como justo permitirá al pueblo repetir la experiencia del profeta de pasar a la vida a través de una profunda purificación. Ok, pero ¿qué es lo que se nota? Y aquí viene otra vez el tema del profeta y de Manuel. ¿Cuál es el tema? Resulta que no todo el pueblo cambió, otros pues llegaron a la conclusión de que Dios no existía, porque si había tanto mal, si había tanto sufrimiento. De hecho, en el profeta Ezequiel dice, nuestros padres se comieron las frutas y nosotros estamos sufriendo la dentera. Así dice el pueblo. ¿Qué quiere decir? Nuestros padres pecaron y ellos tenían que haber sido castigados, pero resulta que ellos ya se murieron y nosotros estamos aquí realmente exiliados en Babilonia. O sea, nuestros padres se comieron la fruta y nosotros sufrimos la dentera. Eso ya es Ezequiel en el destierro, ya en el exilio. Pero aquí está tratando de evitarlo. Pero no todo el pueblo va a tener ese proceso de purificación. Entonces, en los textos mesiánicos del libro de Manuel, que tenemos en la página 128, pero nosotros vamos a ver el de la 130, entonces nosotros vamos a ver quién es el Emanuel. Entonces resulta que como no va a cambiar todo el pueblo, solo va a haber un resto, un poquito, un resto, un grupito, que sí va a hacer conciencia, va a aclarar, todo ese proceso le va a servir de purificación. Así es que eso lo podemos aplicar perfectamente a la pandemia. O sea, no toda la humanidad va a cambiar. No toda la humanidad le está sirviendo esto de purificación. Algunos están aprovechando, algunos están teniendo oportunidad. Hay muchas cosas, pero va a haber un resto. En la Biblia estos van a ser los anahuim, los pobres de espíritu de los que habla Mateo en las bienaventuranzas. ¿Quiénes son los anahuim? Pues son los pobres de espíritu. En San Lucas tenemos claros quiénes son esos pobres de espíritu. Es María, es José, es Zacarías, es Isabel, es Simeón, es Ana, son los apóstoles. ¿Qué pasa? Estas gentes no tienen nada, solo están esperando algo mejor. ¿Y quién va a darles ese mejor? ¿Por qué aceptan a Jesús? ¿Por qué van? Porque tienen esas expectativas, que Él sea ese Mesías aquí anunciado, aquí, en este justamente capítulo 7
del 10 al 17. Entonces, aquí está la gran profecía que nosotros leemos en el Adviento. No la vamos a leer porque no nos da tiempo, pero ustedes tienen esa lectura tanto en la Biblia como en las copias. Pero, ¿qué es lo que quiero que noten? Esta profecía se dio en un momento concreto y se puede interpretar directamente a las personas a las que iba dirigida. Entonces, dice, entre la primera y la tercera escena se sitúa el anuncio del nacimiento del Emmanuel. El modo diferente de concebir la actuación divina en la historia, o sea, entonces ahora ya hay una manera diferente de interpretar a Dios por parte de Ahaz y de Isaías. Entonces, ¿qué pasa? Ponen este tema de una antítesis. Ahaz tiene un Dios y Isaías tiene otro, o sea, tu Dios, mi Dios. Eso también Jesús lo utiliza en la ascensión, en el Evangelio de Juan. Voy a mi Padre y a vuestro Padre. Ese tipo de diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice aquí el comentario? Estamos en la página 130. Dice, el Señor conoce las necesidades del hombre. ¿Qué pasa? Ahaz tenía ese problema del vasallaje con los asirios o con los sirios. No sabe cómo actuar, el profeta le está diciendo de parte de Dios cómo debe de hacerlo. Entonces viene el profeta y le dice, pide un signo. Pero oigan esto también es bien importante en el Nuevo Testamento. Porque a Jesús el pueblo le dice, danos un signo para creerte. Y entonces Jesús contesta que es una generación perversa, que está pidiendo un signo, y el único signo que le va a dar es el de Jonás, en la ballena. ¿Se acuerdan de eso, verdad? O sea, están pidiendo un signo, el pueblo. Aquí en este caso es al revés, es el profeta que le está diciendo a Ahaz, pide un signo. No sé si van entendiendo, pero es muy diferente porque el profeta es la voz de Dios y Dios mismo le está diciendo que pida un signo para discernir. Y entonces Ahaz dice, no lo pediré, no tentaré al Señor. ¿Qué hay ahí en el fondo? ¿Qué hay en el fondo ahí? No está creyendo en el profeta. ¿Se fijan ustedes? Miren, esto es muy sutil, pero hay que entenderlo. O sea, en el fondo, el profeta le está hablando a Ahaz y le está diciendo lo que tiene que hacer, pero el profeta no ve, no oye lo que está diciendo, tiene desconfianza. Entonces dice aquí, Dios conoce la necesidad del hombre, por lo que rechazar este ofrecimiento que le está haciendo el profeta de que Dios le pida ayuda a Dios, que le pida un signo, el ofrecimiento de la ayuda divina es clara manifestación de presunción y desconfianza. O sea, que el rey, aparte de ser soberbio y sentir que él sabe mejor las cosas, no confía en lo que está diciendo el profeta. Aceptarlo no es tentar a Dios, lo que podría tener lugar si el hombre pidiera un milagro innecesario, que es en el caso de Jesús. Jesús había hecho muchas manifestaciones, muchísimas, para que el pueblo le dijera, danos un signo para creerte. Jesús dice, generación perversa, ¿qué más signo les puedo dar? ¿Sí notan la diferencia o no la notan? ¿Sí la notan o no? ¿Sí? Entonces, por otra parte, temer a los hombres cuando es Dios quien ayuda es signo evidente de incredulidad. O sea, cuando nosotros, y fíjense, eso pasa muy a menudo, cuando nosotros tenemos la confianza puesta en nuestras capacidades,
en nuestras herramientas, en las personas. Y entonces somos capaces de hacer alianzas. A veces, pues, hay muchas palabras que se utilizan en el buen chapín, ¿verdad? Y es de alguna manera tiene que ver con los temas del profeta, porque a veces siendo oreja, a veces siendo, pues, de alguna manera vendiendo al prójimo de alguna forma para crear lazos pues agradables según nosotros para asegurar nuestro porvenir. Pero entonces dice, confiar en esa ayuda humana, pues en el fondo lo que hay es incredulidad. Entonces Isaías invita al rey a confiar más en la palabra divina, pronunciada por él, ¿verdad? Y que no es nueva, sino que ha sido pronunciada siempre. O sea, la alianza la hizo Dios hace muchos siglos, no la está haciendo ahorita. Entonces él tiene que confiar en eso. Pero entonces, aunque él no pida un signo, Dios sí le va a dar libremente un signo. Y entonces el rey va a tener que entender ese signo para demostrar la fidelidad de Dios, no tanto de él. Y entonces aquí hay una vía de confianza, ¿verdad? En Dios y se tiene que anular el temor a los seres humanos y toda esta profecía se encamina entonces a que Dios va a hacer surgir del tronco de Jesé. ¿Quién era Jesé? El padre de David. ¿Qué promesa había hecho Dios a David por medio del profeta Natán? Que la dinastía davídica iba a durar para siempre. ¿Cómo puede entenderse eso si ya se separaron en dos, norte y sur, y al norte ya está totalmente destruido y ahorita el sur está a un paso de irse al exilio? ¿Cómo? ¿Cómo confiar en eso? Entonces aquí es donde el profeta le dice, ¿verdad? Que todos esos argumentos históricos, cronológicos, literarios, pues todo eso, ¿qué es lo que le está diciendo el profeta? Pues en su momento, que su propio hijo, ¿quién va a ser el hijo de Ahaz? Ezequías. ¿Y quién es la madre de ese hijo? Abi, que es la esposa, pero es una esposa joven. Entonces, vean ustedes cómo la profecía tiene un cumplimiento directamente en ese momento. Pero a los siglos, esa relectura es reinterpretada y tiene cumplimiento pleno en Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué en este momento tiene un cumplimiento? Porque Ezequías logra hacer lo que no hizo el papá. Pero de todas maneras ellos se van a ir al exilio. ¿Por qué? Porque Ezequías es un niño cuando reina. Va a reinar siendo un niño. Entonces, ¿quién va a estar en el trono? Va a ser el tío, que lo va a colocar el imperio sirio. Entonces, pero de todas maneras se cumple la profecía, pero se cumple parcialmente. Ahora, esa profecía se cumple en plenitud en la persona de Jesús. ¿Por qué? Entonces, aquí viene. ¿Qué es lo que realmente tiene que hacer el Mesías? Bueno, lo que hizo David. ¿Ustedes saben por qué es tan importante David en la historia? A pesar de que cometió pecados, pues fue un hombre sanguinario, guerrero y tantas cosas. Pero hubo 4 cosas muy importantes que hizo David. La primera es que reunió a las tribus. Reunió a las tribus. O sea que las tribus no tenían territorio y durante el reinado de David, cada tribu tiene su propio territorio y las confederó, o sea, era todo, las 12 tribus estaban reinadas por él mismo. Luego él como guerrero iba a pelear contra todos los enemigos y entonces eso hizo de que el pueblo tuviera prosperidad. ¿Por qué? Porque les dio seguridad. Al tener seguridad de que ellos estaban bien porque nadie podía vencerlos,
Entonces tuvieron seguridad, prosperidad, se desarrollaron. En esa época fue cuando se escribió toda la tradición oral en el tiempo de David, es llamada la época de oro de Israel. Aunque él no construyó el templo, el primer templo, lo construye su hijo Salomón, pero David ya tenía la inquietud de construir ese templo. Entonces, era rey, pero fue rey administrador. ¿Por qué rey administrador? Porque era Yahvé el que reinaba. David era un respetuoso yavista. Y cuando el profeta le va a hablar, ya sea de su pecado o le va a decir algo que tiene que hacer, y David es sumamente obediente, o sea, cree. De hecho, el Salmo 51 es una evidencia de eso, de que Natán le va a denunciar su pecado y David no se defiende, no se justifica, sino que lo asume completamente cuando lo entiende, ¿verdad? Entonces reina como administrador, tiene que ver con el templo, tiene que ver con la confederación y da seguridad. ¿Ustedes consideran que Jesús hace eso como nuevo Mesías? Sí lo hace, pero lo hace de forma diferente. Cuando lo ven peleando en el templo, o sea, Jesús desde el principio está peleando contra el mal. O sea, igual que David es un peleador, pero él no es violento. Jesús hace las cosas de otra manera. Entonces, Jesús purifica el templo de alguna manera. Reúne las tribus. ¿Dónde reúne las tribus Jesús? En sus comidas abiertas. Jesús no selecciona a la gente, sino que abre las comidas y habla siempre del reinado de Dios como un banquete. Él es el novio, están en una fiesta, él está dentro de esa fiesta y están los que tienen que estar. Ahí cuando leímos lo de las vírgenes prudentes y las necias, pues las necias son las que no están atentas, despiertas, vigilando para ese momento del encuentro con el Señor. Eso podemos ser cada uno de nosotros, que ese es nuestro momento, el encuentro con Él. Pero Él no lo vamos a encontrar solo cuando nos muramos. A lo largo de la vida hay muchos procesos de encuentro. Los sacramentos son encuentros, pero cuando lo hacemos rutinariamente, claro, no le damos el sentido. Pero en la vida diaria, Dios nos habla constantemente. Pero cuando estamos sordos, porque estamos en otro enfoque y también estamos ciegos, todo eso de lo que habló el primer Isaías, eso pasa con nosotros también. Entonces, no es que no pase. Entonces Jesús viene a hacerlo en plenitud, o sea, desde adentro. En lugar de trabajar, aunque sana la ceguera, sana la sordera, pero Él no cambia las instituciones porque lo que quiere cambiar es la necedad humana, el corazón humano. Que en el otro Isaías vamos a ver que Dios promete cambiar a ese pueblo el corazón de piedra y ponerle uno de carne. Todo eso lo hace Jesús. Entonces ahí está la evidencia que Jesús es el Mesías, es el vástago. Pero aquí, en este Isaías que estamos viendo, aquí les dice, los argumentos históricos, cronológicos, literarios, dicen que exactamente se puede ubicar este oráculo a Ezequías. O sea, ese vástago era Ezequías y su madre, la mujer joven que lo va a dar a la luz, es Abi, la esposa de Ahaz. La inminente liberación de la amenaza siro-efraimita, ¿qué es lo que pasó? Resulta de que el pueblo está, los sirios están ahí ya para ganar la pelea, pero resulta que tienen una gran epidemia y empiezan a morirse ahí. Y entonces, ¿qué les pasa? Que se regresan y ya no hay esa guerra. Pasa ese momento. Y eso lo ven ellos como una señal. Eso lo ven, esto lo tienen en la página 131. Entonces ellos lo ven como un acto de Dios que los ha ayudado. Entonces, vemos entonces, en este tema, vemos el cumplimiento del oráculo en ese momento histórico.
Pero luego, 400 años después, vemos el cumplimiento del oráculo en una forma plena. Ahora, ese oráculo tiene que llegar hasta nosotros de una forma consensuada. Es decir, yo lo debo de aceptar, porque eso no es mágico, ni tampoco es impuesto, sino que eso tiene que ir ahí. Entonces, eso es más o menos lo que tenemos. Y entonces aquí vienen en la página 132 para adelante, hasta terminar el primer Isaías, viene las reflexiones sobre el Emanuel. ¿Qué les sugiero que la lean? Porque estas reflexiones tienen que ver con los textos que están utilizados sobre todo en el Adviento. El vástago de Jesé, que está en Isaías 11, el niño nacido para nosotros, o sea, el Emanuel, acuérdense, que es lo que el ángel le dice, ¿verdad? Es Dios con nosotros, este niño es Emanuel, Dios con nosotros. Ahora, cuando nosotros vemos esto, también aquí les dice el texto que también un hijo de Isaías se llamaba así. Podía ser también él. El vástago de Jesé. Después, cómo esa relectura se hace, lo tienen en la página 135 del primer evangelio. El primer capítulo de San Mateo es un texto cristológico dirigido a mostrar que Jesús es el Mesías prometido. Y la centralidad del nombre de Jesús, que está en el versículo 21, y la explicación del término Emanuel, que está en el versículo 33, no parecen tener otra finalidad que la de querer orientar hacia Jesús las 42 generaciones que han partido desde Adán, pasando por David, hasta llegar el evangelista a probar de que María, la Virgen, es la que ha tenido a este niño. Fíjense entonces cómo se da ese proceso. Quisiera que me comentaran algo, si lo van entendiendo, si tienen dudas, por favor. Yo tengo solo, no sé si es duda, pues, pero, o sea, así como nos lo está explicando usted, como que es evidente, ¿verdad? Que Jesús es el Emanuel, y porque todavía hoy los judíos, hoy en día, Jesús, ¿quién es para ellos? Pues, o sea, ¿por qué no lo ven? Porque ellos no esperaban esta forma, uno, lo que va a decir Pablo, es para ellos un escándalo decir que Yahvé está en la cruz. Yahvé, el Todopoderoso, el Creador del universo, y ahí lo vemos crucificado, muerto. Entonces, los judíos, ese monoteísmo tan extremo que ellos mantienen, no les da chance a ver que Jesús fuera la encarnación de Dios. Para ellos ese tema ni siquiera es tocado. Luego, el hecho es que pareciera que Jesús hizo como muchas cosas, pero generalmente escandalizó en la mayor parte de sus acciones, que no sé si fue con ustedes que les dije, no fueron 3 años, fueron lo más 18 meses. No fue mucho. El ministerio de Jesús no fue, si hubiera sido 3 años tampoco es tanto tiempo, pero si fue menos, pues es menos. Entonces, des en cuenta que en ese poquito tiempo, pongámoslo que 3 años, ¿por qué les digo yo que no son 3 años? No es que se los diga yo, está en los sinópticos. Toda la formación que Jesús da a los apóstoles es de su viaje desde Galilea a Jerusalén. Ahí va él formándolos. Y en esa formación que él da es que llega a Jerusalén y ahí pues lo mata. Entonces es todo ese proceso caminado, por decir así. Un poquito más de 1 año. Sin embargo, es el Evangelio de Juan, creo que pone que es a los 30 años y que su ministerio duró 3 años. Pero no. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? El ambiente de Jesús judío
Es un ambiente teocrático, o sea, todos creen en Dios, pero todos creen en forma diferente. De ahí que nosotros tenemos por ejemplo, a los fariseos son grandes religiosos, pero dándole todo el énfasis a los ritos y a la pureza externa, lo cual no les permitía ser solidarios, sino que marginar a la gente. Los saduceos eran religiosos, estaban ligados, hacían alianzas con el Sanedrín, o sea, con prácticamente la Corte Suprema de Jerusalén, pero también lo hacía con Roma. Ellos jugaban las dos aguas. Los celotas, esos también eran religiosos y querían pelear igual que David y establecer el reino. Los celotas. ¿Quiénes más estaban? Los esenios, esos eran más que religiosos y se habían ido al desierto por ver la corrupción. O sea, lo que les estoy diciendo es que Jesús está en un entorno religioso, profundamente religioso, pero que cada quien tenía su concepto de Dios diverso. Y entonces Jesús con lo que viene a decir es, yo no vine a abolir a la ley ni a los profetas, yo no vine a decir que vine a darle sentido, cumplimiento. Y eso es lo que ellos no comprenden. Ellos no lograron, ese es un ejemplo que Jesús da como una parábola. O sea, ningún vino nuevo puede echarse en un odre viejo. O sea, la enseñanza de él es tan clara, tan novedosa, tan nueva, pero las estructuras de ellos son tan viejas que no permite que entre esa novedad. Luego volvemos otra vez al tema de Isaías. Miran, pero no ven. Oyen, pero no entienden. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Endurecen tanto el corazón que lo llegan a matar con un juicio clandestino, porque ni siquiera es un juicio de verdad, porque Jesús no había hecho nada para matarlo. De hecho, Pilatos dice eso, este hombre no tiene culpa ninguna, y por un tema de religión, porque no se ponen de acuerdo, no lo voy a matar yo. Pero entonces le dicen, si no lo haces, no eres fiel al César. ¿Por qué? Porque este se ha llamado hijo de Dios, se ha llamado rey de Israel. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que entender. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Por qué ellos hasta el día de hoy no lo creen? Porque su monoteísmo hermético no pueden entender que Dios sea trino, Padre, menos eso. Si no aceptan a Jesús, mucho menos van a aceptar al Espíritu Santo. Entonces, todo eso de trino para ellos es nada que ver. Entonces, no hay discusión. Tenemos una santa que ustedes pueden ver la película, Edith Stein. Edith Stein es una santa de Santa Teresa, no me acuerdo qué es, pero ella era judía. Y luego, al principio del siglo, ella estudió doctora en filosofía. Miren, al principio de 1900 como doctora de filosofía. Y entonces, en el tema nazi, pues muere como judía. Pero ella primero es atea, primero deja su religión judía, se vuelve atea, no cree nada en Dios. Luego, por Santa Teresa de Jesús, va comprendiendo la filosofía desde otra perspectiva, se convierte al cristianismo, entra a un convento carmelita y santa. Para que vean cómo es que pasa el proceso de conversión de un judío, pero eso no pasa todos los días. Entonces, ahí está claro como nosotros lo estudiamos, pero claro, para ellos, y acuérdense, Jesús no entra ni siquiera como profeta, ni siquiera como profeta, ni siquiera menos como Mesías, pues. No, él no entra en los anales judíos, Jesús. Fíjense que entra más en el Corán, porque en el Corán Jesús sí es un profeta, pero en la Torá Jesús no hay nada, no aparece ahí. Simplemente ellos terminan con sus profetas y ahí se acabó la historia. Y están esperando al Mesías. Ellos se lo pierden, porque lo que pasa es que no tienen la esperanza que tiene el cristiano que verdaderamente tiene. Ellos todavía se van al Sheol. En cambio, nosotros nos vamos con el Padre. Bueno, si lo creemos de verdad. Se dan cuenta que no me da tiempo los 3 Isaías, pero a mí me importaba mucho explicar esto.
el segundo Isaías es un poquito más fácil y el tercero más fácil, pero sí necesito que lean un poco, no sé si lo están haciendo, pero sí necesito que lo hagan. ¿Están leyendo? No. Yo no al ritmo que usted va, Betsy, pero ahí voy. Yo no voy tan rápido, créame, solo quiero que Ya vamos por las 130 y pico, no la alcanzo. yo no quiero que lean todo eso. Eso ya léanlo cuando tengan tiempo. Ahorita por eso les dije, solo el contexto histórico. El contexto Bueno, eso sí. histórico y la relación que tienen con el Nuevo Testamento. Y luego cómo lo podemos aplicar a nuestra actualidad. Entonces, Laura, quería preguntarle algo. ¿Por qué me parece usted tan conocida? No sé. ¿En Tivoli o algo así? No. Yo entré al diplomado siempre en línea. Nunca he estado presencial. Pero usted no iba a misa, Tivoli, algo que usted fuera a Tivoli. Mire que su cara me parece conocida. Ahí hice mi primera comunión. Por eso. Pero usted no vive ni por ahí ni nada. No. Usted no va a natación a la olímpica. No sé. Su cara me parece tan familiar. Tal vez de algún lado, pero no. Yo vivo en Carretera El Salvador. Y no estudió en la Landívar, estudia en la Landívar, ¿no? No, yo no me gradué del Amarro. Estudié en el Betania mucho tiempo, pero no sé si yo estudié en el Betania. Yo me gradué del Betania. Sí, yo también. No me gradué de ahí, pero ahí estuve. No sé por qué me parece tan familiar su carita. Bueno, entonces tenemos 2 minutos. No sé si tienen otra duda, pregunta. Siempre la clase queda grabada en WhatsApp, la agenda está en el portal, la clase también se pasa al portal. Hoy tuvimos 2, 4, 5 personas, nos faltan 5. De la nocturna, Beatriz, ¿quién falta? Es que ahorita estaba chequeando, está Daniel, es que nosotros ya quedamos poquitos. Zuli con su esposo, Daniel y yo, no, ellos dos no están, pero Daniel es de la nocturna y yo. Sí, entonces solo falta Zuli y su esposo. Zuli y Javier, sí. Ok, ellos dos faltan. Y del virtual, pues ellas tienen la libertad de verlo cuando ellos puedan o tengan el tiempo, así me han explicado, pero tenemos 3 de 6, me parece, ¿verdad, Laura? 6 o 5 son. Somos 6. 6, ¿verdad? Entonces hay 3 de... Silvia sí escribió que parece que no llegaba a tiempo, parece que estaba trabajando, fue lo que pude leer. Vicky también se excusó. Ahí está Janet. Entonces, solo por favor que lean un poco para poder ponernos en sintonía. Me gustaría que la semana entrante, en lugar de ser yo que hable tanto, que ustedes ya les di más o menos el lineamiento del primer Isaías, que lean esas 2 formas, el contexto histórico y las relaciones, y entonces que sean ustedes los que compartan para ver si ha ido la comprensión. No es una evaluación, pero sí necesito ver cómo están aprendiendo el tema. ¿Les parece? Bueno, si no logran leer por la razón que sea, no por eso falten, pues, porque igual si no lo hacen, yo lo voy a hacer. Pero sí es importante un poquito ir avanzando, al menos en los contextos históricos, y luego cómo se da ese proceso el oráculo se cumple en su momento, pero luego tiene una plenitud, por decir así. Por eso dice en el culmen del tiempo, es decir, cuando se tenía que cumplir todo. Ese es el culmen, ¿verdad? En el